Ok. Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Luni le da la bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio y el tema del día de hoy, impacto del COVID-19 en los servicios de las diversas tecnologías móviles celulares. Esta exposición estará a cargo del ingeniero Miguel Neira. A continuación, su hoja de vida. Magíster en docencia universitaria e ingeniero electrónico, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú con especialización en redes de transporte y sistemas de comunicaciones personales PSC, consultor especializado en sistemas de transmisión por microondas, vía satélite, planificación y gestión de redes de telecomunicaciones, docente de varias instituciones. Actualmente trabaja en el área de planificación de redes de América Móvil Perú. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarla en nuestros comentarios. Ingeniero, ya puede realizar su presentación. Muy buenas noches, Ángel, y a todo el público asistente a la actividad que se presenta el día de hoy. Efectivamente, muchísimas gracias primeramente a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, que en esta oportunidad me ha invitado a hacer esta ponencia. Bien, continuando con el tema, efectivamente, ¿no? Nos hemos encontrado en los últimos 3 meses en una situación bastante incierta, bastante incertidumbre en relación a lo que nos ha tocado vivir con el COVID-19. Y muchas de las actividades se han visto afectadas, ¿no? Se han visto afectadas y no se escapa de ello los servicios. Prácticamente todos los servicios relacionados a todas las actividades que realizamos socioeconómicas, entre ellas las redes de telecomunicaciones y, por qué no decir, aquellas redes que brindan servicio móvil. Sabemos bien que las redes de servicios son de diferentes tipos. Tenemos servicios móviles y servicios fijos. En esta oportunidad vamos a tocar los 3 temas que ponemos a continuación en la siguiente diapositiva de manera muy breve. Sabemos que en esta presentación el objeto que se persigue es mantener informado a todos los estudiantes y profesionales que están, digamos, de una u otra manera involucrados en el quehacer de las tecnologías de comunicaciones. Y para eso, efectivamente, ¿no? Vamos a llevar una breve mirada, vamos a recordar algunos conceptos básicos en relación a las tecnologías móviles. En los últimos años hemos visto una evolución de la tecnología a pasos agigantados, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos por los años 90 y recién estábamos viendo el tema de los servicios análogos. Eso lo vamos a desarrollar en el transcurso y vamos a ir comentando poco a poco y ojalá que en la rueda de preguntas puedan salir algunas inquietudes que podamos estar listos para responder. Vamos a revisar también como segundo punto cómo ha sido este crecimiento. Este crecimiento ha sido un crecimiento sostenido de los servicios que soportan estos servicios móviles, sí, efectivamente. Vamos a comentar principalmente cómo ha sido este crecimiento en el quehacer nacional, a nivel de país, ¿sí? Sé que, digamos, en este tipo de eventos que organiza el INICTEL, el público participante principalmente viene de acá de la región, digamos, de la costa, por no decir la sierra, pero también la selva. Me comentaron también que hay participantes que probablemente estén dentro de la región y por eso que vamos a colocar alguna información acerca de la relación de la región y a nivel mundial. Y finalmente, digamos, lo que vamos a ir comentando más es en relación a cómo se ha impactado estos servicios, ¿no? Estos servicios, porque, digamos, ha habido un fenómeno a nivel mundial, como lo comenté al inicio, en el tema de salud, el tema de la educación, la parte, digamos, laboral. Todo esto, digamos, ha generado que se tenga un impacto, digamos, intenso en la operación misma de la red. Nadie tenía previsto, digamos, que sucediera esto.
sabemos que este fenómeno viene desde del año pasado, se originó pues en China, ¿no? Estamos hablando en relación al mes de diciembre. Y nadie estaba preparado, como lo decía, ¿no? Y es ahí que, digamos, le presento en esta parte una introducción de por qué, digamos, se ha visto afectada la calidad. La exposición que les traigo hoy día, como todas las presentaciones que suelo realizar de manera sistémica, trata de, digamos, recoger una serie de información que, digamos, permita dar un sentido crítico, un conocimiento que nos ayude a nosotros a estar preparados ante esta situación. Nosotros los que estamos aquí participando posiblemente somos estudiantes, muchos profesionales, y tenemos que tener de esta experiencia, recoger algo que, digamos, nos ayude adentro de las actividades de diseño, de planificación, de gestión de las redes, ¿no? Es por eso que la información que se trae aquí principalmente se basa a datos estadísticos a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí vemos una fotografía. En la fotografía número 1 vemos las calles de Lima, efectivamente, ¿no? Y esa fotografía nos hace pensar en nuestra primera pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo es que las medidas de distanciamiento social, que a nivel mundial y no se escapa acá el Perú, digamos, ha influido en el uso de las redes? La red de telecomunicaciones, específicamente digamos, en nuestro tema de que nos trae hoy día sobre el uso de las capacidades en las redes móviles. Vemos ahí, las personas no se encuentran en las calles están vacías, efectivamente, ¿no? Eso ha generado un impacto. ¿Qué ha sucedido? Pues ahí vemos en la figura número 2, hay una alta concentración de personas, hay una gran operación, digamos, en el aspecto de los hospitales, los centros de salud, el personal está concentrado en, digamos, atender a las personas que están prácticamente infectadas con riesgo de muerte, ¿no? Vemos en el punto 3 que, digamos, las personas, nosotros nos encontramos en una situación donde ya tenemos que, en función del distanciamiento social, estar haciendo teletrabajo, ¿no? Muchas de las personas ya hacíamos teletrabajo, pero esto se ha visto multiplicado. Y a veces en digamos, en muchos aspectos, en muchas zonas de nuestras viviendas y trabajos, no teníamos las condiciones adecuadas como para poder, pero sin embargo teníamos que estar haciendo teletrabajo. Y ahí hay una serie de aplicaciones para poder usar el Internet, y hablamos de que el Internet, principalmente cuando estamos en la casa, usamos el Internet fijo, ¿no? El Wi-Fi, y aquellas personas que no disponían de una conectividad fija, pues tenían que ir hacia la conectividad del servicio móvil, ¿no? Nuevamente, una relación, por eso que en la pregunta número 2 decimos, ¿qué pasó con el rendimiento y el tráfico de la red de acceso móvil? De hecho que se ha visto afectado, y ustedes lo han visto que ha sido afectada, y vamos a explicar por qué. Pues las personas también están en casa, están y en confinamiento domiciliario, y en muchas partes del mundo, y principalmente acá en el Perú, tenemos un confinamiento donde había toque de queda, no se podía salir, y bueno, teníamos que estar orientados a tiempo de ocio, ¿no? Éramos prácticamente, por no decir, prisioneros en nuestras viviendas, y teníamos que pasarlo de buena manera. Por eso que el punto 4, un gran consumo de información, digamos, películas, Netflix, etcétera, etcétera, que, digamos, hacían que, digamos, las redes comiencen a saturarse. Hemos nosotros percibido esta situación, ¿no? Principalmente hemos visto que algunas empresas que brindaban el servicio servicio fijo, domiciliario y servicio móvil, pues se han visto digamos, de propiciar el consumo de los servicios fijos para que no recarguen las redes móviles. Entonces, con esta introducción, y seguramente muchos comentarios que vamos a ir dando en adelante, nos van a traer, digamos, a nuestra mente información que pueda relacionarse con el efecto que ha podido generar en las redes. Como le digo yo, estoy tratando de explicar de manera básica y sencilla con lenguajes, porque sé que también dentro de la audiencia hay personas que no son especialistas en las redes de telecomunicaciones. Entonces, continuando, ¿qué tenemos? Primer punto,
Vimos de que vamos a hacer una breve mirada hacia la tecnología de los servicios móviles. Sí, efectivamente. Efectivamente. Aquí, digamos, antes de entrar, tenemos que definir cómo está configurada una red móvil celular. Para los especialistas y no especialistas, lo explico de esta manera. Nosotros en la parte izquierda tenemos al usuario final. El usuario final, aquí nosotros mismos que tenemos el equipo móvil, ¿no? Sabemos que, digamos, este terminal está configurado por un hardware y tiene un SIM card que finalmente se tiene que conectar hacia los servicios finales. Tenemos servidores de aplicación, tenemos servidores de contenido y la información, tanto de ida y vuelta, tiene que ir por ese flujo, ese canal, ese camino que está en la parte inferior donde se habla de un servicio de conectividad IP. Efectivamente, esa es la red de acceso. La red de acceso que conocemos aquí. El terminal móvil viaja a través de este tubo, a través de una red de acceso a una red full IP que te permite, digamos, acceder a los servicios de aplicación que están en la capa superior, que le denominamos la capa de aplicación. Obviamente, entre la capa de transporte que está en la parte inferior, donde tenemos la red de acceso, que nosotros la conocemos como la red de acceso 2G, la red de acceso 3G, la red de acceso 4G, por ahí es, digamos, transportamos la información, tanto de ida y vuelta. Y es ahí donde, digamos, a través de un subsistema de señalización IP, con una plataforma de IMS, donde controlamos todos los servicios, donde habilitamos los servicios, y por eso tenemos la conectividad final hacia los servicios, ¿no? Del usuario final, que está en la parte izquierda, hacia los servidores de aplicación. Esa es una arquitectura de una red móvil celular. Así la tenemos. Y un poco comentando, ustedes seguramente recordarán, para los que ya tienen un nivel técnico, muchos estudiantes de ingeniería y algunos profesionales nos preguntamos, pues esta evolución, ¿cómo ha ido caminando en el tiempo? Sí, efectivamente, por el año 90, el año 2000, 2010, ahora estamos en 2020, estas redes móviles, estas tecnologías se han ido mejorando, obviamente. Los servicios han ido creciendo. Antes teníamos servicios solamente de llamada de voz, la telefonía móvil, por ahí el mensaje de texto, y sabemos que en el recuerdo izquierdo donde dice GSM estamos en la evolución del 2G. Ya una red totalmente digital. ¿Quién no se acuerda de los terminales BlackBerry? Efectivamente, ¿no? ¿quién no quería tener un BlackBerry? Quizás muchos de los que estén ahí escuchando la presentación dirán, wow, ¿qué es esto? Algunos otros sí recordaremos que era, ¿quién no quisiera tener un BlackBerry con la bolita ahí y escribía los mensajes de texto, ¿no? Porque tenía pantalla. Los primeros terminales no tenían la posibilidad de hacer contenido multimedia. GSM, efectivamente orientado a la parte de voz. Vamos avanzando 10 años más, hablamos de tecnologías de acceso para 3G. Y hablamos de la red UMTS. UMTS que utilizaban una técnica de acceso, principalmente el WCDMA, ¿no? Ya, digamos, vamos a explicar un poquito que esta red utilizaba más ancho de banda porque ya traíamos contenido de gran volumen de datos, ¿no? Y entonces vamos corriendo un poquito más porque ya nos han dado 45 minutos, 50 minutos y vamos invirtiendo ya 15 minutos. Siempre me gusta, digamos, ir realimentándome con el tiempo porque tengo que ir cumpliendo el objetivo de la presentación. Vemos aquí, en la parte superior derecha, vemos que cuando hablamos de 2G estamos hablando de GSM, cuando hablamos de 3G hablamos de WCMA, y cuando hablamos de 4G, ya en el recuadro un poco rosado que está ahí, hablamos del LTE Advanced, el LTE mejorado, ¿no? Hay varias, digamos, vertientes cuando hablamos de 4G, pero la que ha predominado es el LTE Advanced. Y vemos aquí en la figurita más a derecha, cuando hablamos de LTE Advanced, vemos de que nuestros terminales pues ya tienen diversas aplicaciones. Ahí tienes el Facebook, tienes los mensajes de texto, y bueno, el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos aplicativos, sabemos bien nosotros que consumen los datos que se transportan por este canal de comunicación que vimos en la primera diapositiva, por este tubo, por esta carreterita que está ahí, donde viaja la información a través de la red de acceso. ¿Y hacia dónde viajan? Pues a los servidores de contenido.
Algunos, si son datos, pero si hablamos de voz, obviamente la voz paquetizada, digitalizada, hablamos también inclusive en LTE de VoLTE, voz sobre LTE, bits que viajan hacia un usuario terminal también, ¿no? Dentro de, digamos, de una red propia intersistema, digamos, aquí localmente tenemos a varias empresas, hay tráfico interno que utiliza un usuario, por decir, de Telefónica con Telefónica o de Claro con Claro. Pero también hay tráfico de interconexión que se genera entre ellos. Pero bueno, las redes han ido evolucionando y solamente lo que estoy tratando de decir aquí es que seguirá evolucionando. En los últimos tiempos estamos hablando de nuevas generaciones, hablamos de 5G y yo me acuerdo cuando estaba revisando hace poco la bibliografía, ya estábamos hablando del 6G, de nombres comerciales que asocian a la evolución tecnológica, ¿no? De estos que son las redes móviles que sirven para poder soportar servicios con cierta movilidad. Las personas no queremos estar en un solo sitio, nos movilizamos, por eso que la importancia de las redes móviles. Y en función a esto, pues vamos también recordando que existen muchas tecnologías de acceso. Radio, ¿no? Sabemos de que en la parte izquierda, como bien se coloca aquí, voy a agarrar mi puntero, aquí tenemos una infraestructura que es la torre, normalmente la torre de transmisión, pero tenemos el sistema radiante aquí. Digamos, el sistema radiante, como siempre yo lo digo, es el elemento principal de las redes de acceso radio, porque el recurso más importante en una red móvil es el espectro radioeléctrico. Este espectro que te permite, que es el aire por ahí donde viaja, digamos, estas ondas electromagnéticas que salen de este transductor, que es una antena, donde le ingresa una señal eléctrica y de manera pasiva, ojo, por el momento de manera pasiva, porque cuando hablamos de redes de última generación, de 5G, estamos hablando que estas antenas son activas. Pero hasta aquí, en la ponencia, estamos hablando de antenas pasivas, porque son transductores que entra una señal eléctrica y sale una onda electromagnética. Una onda que tiene dos componentes, una componente eléctrica, una componente magnética. ¿Y cómo es que, digamos, nosotros utilizamos estas técnicas de acceso para sacarle mayor provecho? Le sacamos mayor provecho a este canal de comunicación que se utiliza en el espectro radioeléctrico. Y por eso que la importancia de ir logrando una eficiencia espectral. ¿Por qué vamos evolucionando con las redes de 2G, 3G, 4G? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que nos mueve a que la tecnología vaya avanzando? Es que este recurso del espectro radioeléctrico es escaso y yo tengo que sacarle mayor provecho. Y entonces utilizo técnicas como la de TNMA, donde, digamos, una portadora la fracciona en tiempo y en lugar de que vaya una sola comunicación, va 8 portadoras cuando hablamos de GCN. En una sola portadora la parto en diferentes ranuras de tiempo y establezco más comunicaciones. Voy logrando una eficiencia espectral, digo. Y lo mismo voy haciendo con las tecnologías de 3G. En este caso, utiliza la técnica que es WCDMA. Utilizo un ancho de banda grande, pero todos los usuarios utilizan ese ancho de banda, pero con un código convolucional, un código específico. Y vamos a ver de que tiene ciertas características que a veces no ayudan en el 3G. Más adelante, en una diapositiva, voy a esperar cómo se impacta la red de acceso de 3G en WCDMA. Ya cuando entramos aquí a OFDMA, hablamos de LTE. Hablamos de técnicas de acceso con frecuencias ortogonales. Tenemos que hacer de que estas frecuencias portadoras, estas frecuencias que viajan en el aire, estén lo más juntos posibles y no se interfieran. Es por eso que se habla de una técnica de multiplexación ortogonal, donde estas dos frecuencias se pueden traslapar ligeramente y no se van a interferir, en teoría. Y vamos incrementando nuestra eficiencia espectral. Miren aquí, tenemos una eficiencia espectral en GSM. Miren, tenemos en 1 Hz, entramos 0.05 bits por segundo. Vaya, vamos avanzando en 3G, entre 0.4 y 3 bits por segundo por Hz. Se va incrementando. ¿Qué quiere decir? Voy incrementando más capacidad por la misma ranura de tiempo. Y así,
tenemos un OFDMA de 5 a 6 bits por hertz. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que hablar que cuando hablamos de comunicaciones móviles, y es por eso que hago esta introducción para que se entienda el fenómeno de lo que ha sucedido en las redes. Cuando hablamos de comunicaciones móviles, hay que hablar de este canal de comunicación. Y tenemos que hablar de eficiencia espectral. Miren, cuando una onda electromagnética viaja por el aire, se suele hablar de un ancho de banda. Este ancho de banda, este ancho de canal, tiene una capacidad. Un canal de comunicaciones, tú lo mides por los bits por segundo que puedes colocar en esta capacidad. Y esta capacidad, según Nike, Shannon, esta capacidad depende de qué. Esta capacidad del canal depende de la señal, del ancho de banda. Mientras tú tengas más ancho de banda en tu canal, tú vas a tener más bits. De hecho, es una relación directa. Cuando tú tengas más canales, tú tienes más capacidad. Cuando tú tienes una señal a ruido, una relación de señal a ruido mayor, tú vas a tener más capacidad. Entonces, miren, todas estas variables que están en la mano derecha son directamente proporcionales a capacidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer que estas variables sean más altas. Cuando hablamos nosotros de una red de quinta generación, lo que tenemos que hacer es que principalmente el ancho de banda de la comunicación que le asigna sea lo más grande posible. Por eso que cuando hace poco yo hablaba de 5G, hablábamos de canales de 100 MHz, de 1000 MHz. Claro, porque es directamente proporcional. Tú quieres tener una capacidad de datos alta, tienes que tener mayor ancho de banda. Por eso que es importante que esta fórmula matemática que se utiliza la tengamos bien claro, ¿no? Y entonces acá le pongo un resumen y vamos corriendo porque el tiempo nos gana. Respecto a la evolución de la eficiencia espectral tenemos que va avanzando en GSM hacia LTE, va incrementándose mucho, ¿no? Tenemos llegado a eficiencias espectrales de 16 utilizando en las tecnologías de 4G, tecnologías de MIMO 4x4, que son sistemas y arreglos de antenas que te permiten incrementar esta eficiencia espectral. Entonces, continuamos. Sí, continuamos y vamos entrando al segundo punto en relación al crecimiento sostenido de los servicios soportados. Y le puse este tema porque también es de importancia para que podamos entender qué es lo que ha sucedido. Miren, ¿qué tenemos aquí? Acá hay una estadística muy interesante que, si bien es cierto, no es muy actual, pero es la última que encontré, y que a nivel de Perú, en la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones RSTEL, preparada por el OCITEL, el órgano supervisor de las telecomunicaciones acá en el Perú, tenemos que a nivel nacional, miren cómo están los servicios de telecomunicaciones. Tenemos una telefonía fija con un porcentaje de 25%. Bueno, ya parece que a las personas no nos interesa la telefonía fija, pero sí requerimos movilidad, sí requerimos estar conectados en cualquier parte donde estemos. Y ahí incrementándose, la telefonía móvil se va incrementando. Mire, casi quién no tiene la telefonía a nivel nacional. Tenemos acá un déficit de internet fijo. Sí, efectivamente la planta, la infraestructura de los servicios fijos comparados con la red móvil, pues están muy, muy distantes, ¿no? Y en relación al internet móvil que está aquí, obviamente esto es un subconjunto del conjunto de acá. Porque si tú tienes telefonía móvil es porque tienes el terminal, pero sobre todo todos no tienen el servicio de internet. Aquí llegamos al borde de los 75% de los usuarios. Hablaba que la cantidad de suscripciones son por 42 millones de suscriptores a nivel de Perú. El 75% tiene internet móvil. Y bueno, tenemos otros servicios de televisión por paga, ¿no? Eso es a nivel de las estadísticas que se tiene a nivel nacional de los principales servicios. ¿Qué pasa con el servicio en el ámbito rural? Y después van a entender por qué he puesto estadística, porque estoy tratando de correlacionar o para poder inferir en algún momento lo que ha sucedido con los servicios móviles. Tenemos aquí
otra estadística. Miren que lo que pasa con la telefonía móvil. Aquí. Tenemos acá que sí, la telefonía móvil está, digamos, al alcance. Sin embargo, el internet móvil está muy distante. No todos los que hablan por teléfono y se comunican con una llamada de voz tienen en su terminal este fabuloso smartphone. O si lo tienen, no tienen el servicio de datos, no tienen el servicio de internet móvil. ¿Y qué pasa con el internet fijo? Caramba, miren la brecha interesante que se aprecia aquí. Solamente el 3.4% a nivel rural se tiene el servicio de internet fijo. ¿Y por qué lo coloco esto? Ustedes bien saben qué ha sucedido en nuestros domicilios, adelantando un poquito al punto número 3. ¿Qué ha pasado en nuestros domicilios? Nosotros llegamos a nuestras casas y ¿qué es lo que preferíamos utilizar para acceder a internet? El Wi-Fi. Mientras que acá, digamos, en la parte urbana, y cuando hablo de ámbito nacional, acá está en la parte urbana también, porque principalmente está Lima, está Trujillo, Arequipa, toda la costa, ¿no? Parte urbana. Las principales capitales de departamento, Cusco, Arequipa, incluyendo Loreto y todas las partes, donde tenemos ahí despliegue de redes. Pero ¿qué sucede aquí? Miren, a nivel nacional, acá vemos la diferencia, esta brecha, esta diferencia, cómo está posicionada la telefonía móvil. Y miren en el ámbito rural. ¿Qué va a pasar? Adelantándome al punto 3. ¿Usted qué creen que ha pasado aquí? A nivel, si ya teníamos problemas aquí en la parte urbana, porque no teníamos el Wi-Fi, ¿sí? Y podíamos no cargar la red, el internet móvil. Obviamente, si no tuviésemos este internet fijo, esta ocupación del servicio móvil se iba a incrementar, la ocupación de la red. Aquí en el ámbito rural, ¿qué ha podido pasar? El internet móvil está ahí, pero no tenemos cómo utilizar principalmente nuestro internet fijo. Llegamos a la casa, pero teníamos que utilizar el internet móvil para una serie de actividades socioeconómicas. ¿Por qué no decir en la parte rural, aquí sobre todo en el Perú, teníamos que soportar la parte de la educación? Se hicieron una serie de esfuerzos, sí, para que viajen por vía televisión, por la radio, pero había contenido que había que utilizar el internet y no teníamos el internet adecuado como para poder soportar sobre el internet fijo. ¿Sí? Y una última estadística a nivel de Perú, muy rápida aquí, ya más un poco actual, eso sí se lo dejo para que puedan revisarlo posteriormente, pero ¿qué es lo que hay un fenómeno aquí? Entre el 2017 y el 2018, según esta encuesta, obviamente tiene un margen de error, pero lo que se observa es que a nivel rural baja el porcentaje de acceso al internet móvil, mientras que en todos los parámetros va creciendo, en la parte de Perú, en la parte de Lima metropolitana, en el resto urbano que estamos hablando de estas capitales del departamento. ¿Qué es lo que sucede? Que el internet móvil se ve afectado en el tránsito del 2017-2018. Nos sirve como indicador para nosotros ir concluyendo de otra manera lo que ha podido suceder en las redes móviles. Y cuando hablamos de la red, de los servicios móviles, pues tenemos que hablar de la cobertura, ¿verdad? Es diferente hablar de la cobertura en la parte urbana que en la parte rural. Y es diferente cuando hablamos de servicio móvil, como lo dije en la primera diapositiva, tenemos que identificar que estos servicios, los diferentes servicios, van por las diferentes tecnologías. Y estas tecnologías, pues son las tecnologías que hemos comentado. La tecnología de 2G, la tecnología de 3G y la tecnología de 4G. Aquí hay una fuente de los CIPTEL que presentaron en el Congreso en el año 2018, una de las últimas que he podido encontrar. Como les digo, este tipo de presentaciones tienen que siempre estar sustentadas con una referencia, no es lo que yo crea. Hay un tiempo de investigación y un cuidado de la información, ¿no? Y información que debe ser pública. Por eso que está referenciada toda la información que estoy colocando acá para ustedes. ¿Qué tenemos acá? Miren, la tecnología más antigua. Estamos hablando de 30 años hacia atrás, el 2G. Utilizaba la banda de 850 a 1900 y miren cómo está la cobertura de 2G. Se nota que, digamos, el área que cubre la tecnología 2G es más amplia. Vamos con la tecnología de 3G. Efectivamente, 3G tiene más, miren, 32
35.000 centros poblados. Claro, obviamente, la tecnología 2G llegó un momento en que ya no vale la pena invertir, porque los servicios que soporta solamente son voz. Y hace, digamos, 10 años desde atrás estamos hablando de que los principales servicios que soportan las redes móviles es transmisión de datos, acceso a Internet. Entonces, se paró la inversión en 2G y ahora tenemos que una cobertura de 3G está en 35.000 centros poblados para el año 2018. Claro que en los últimos años y medio ha ido incrementándose. Pero ahí estamos. Es la tecnología que tiene más cobertura. Es la tecnología que está más desplegada. Y vamos que tenemos aquí las cifras de 4G. Ya vemos que el 4G es una tecnología que obviamente, ¿por qué salen estas cantidades menores de la población? Por un fenómeno. Por más que tú... Miren, ¿qué es lo que sucede normalmente en la infraestructura de las redes móviles? Tú tienes una torre, como la comenté al inicio, y sobre esa torre colocas los radiocanales de 2G, de 3G y de 4G. Si tú quieres incrementar la capacidad en la red, tienes que colocar una banda más elevada. Y ahí está la banda de AWS y 2.5. Pero son frecuencias más elevadas que te dan menos cobertura. Y si tú quieres mantener la cobertura y incrementar tu capacidad, tienes que colocar más sitios. Claro, porque las frecuencias elevadas tienen menor alcance. Tienen una menor penetración. Entonces, ahorita estábamos así, digamos, una fotografía al año 2018, cifras oficiales no podía disponer, pero ahí está. ¿Nos sirve también para qué? Para ver, pues, miren cómo está. Lo que estamos tratando de comentar aquí, perdón, es esto. Si nuestro servicio móvil, esta experiencia, esta calidad de servicio, y por qué no decir de la calidad de experiencia de nuestro servicio móvil, y disculpen ahí que dice CERT, y me faltó una I, móvil, va a depender de la capacidad de la red y va a depender de la cobertura. Si tú no tienes cobertura, no tienes servicio. Insatisfacción de los clientes. Si tú tienes cobertura, pero no tienes capacidad, tienes un bajo throughput de acceso a Internet. Caramba, está lenta la red, dices, tu experiencia. Y sobre todo que esa capacidad de las redes tiene que ser compartido por muchos usuarios, ¿no? Entonces aquí el objeto de ir comentando acerca de la cobertura va por ahí. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué principales servicios? Y vamos corriendo, ¿no? Ya son las 8:04, creo que nos queda 25 minutos. Miren, aquí hay otra estadística de los IPTEL. Hablamos de que los suscriptores, estuve viendo la estadística, estamos llegando por cerca de los 42 millones aquí en el Perú de suscripciones. Tenemos, según el último censo, cerca de 33 millones de habitantes. Tenemos 1.3, digamos, una relación de penetración del servicio. Por cada persona, 1.3 teléfonos terminales. Pero aquí, esta estadística nos dice, de todas esas suscripciones, de los 40 y tantos millones que le estoy comentando, estamos hablando de que aquí, quienes acceden a Internet móvil, solamente 24 millones. Ahí dice, clarísimo, todos los usuarios móviles no tienen Internet. Ahí está. Y no tienen Internet por una serie de factores. No pueden pagar el servicio, o no tienen la cobertura, o teniendo la cobertura, no tienen la capacidad de las redes para poder darle una, digamos, experiencia adecuada a los usuarios. Tenemos ahí un déficit por cubrir, porque yo estoy seguro que muchos de los usuarios de estas suscripciones que existen, cerca de 18 millones, requerirían el Internet, ¿no? Entonces, esta es una estadística. Y miren, acá otra. De todos estos usuarios, de los 24 millones, acceden el 3% a través de la tecnología 2G, otros a través de la tecnología de 3G, 24%, y principalmente
a través de la red de 4G a que esa red que le dominaba de banda ancha móvil, el 73%. Seguramente ahí los 73% están principalmente en esta área resombrada que vimos, ¿no? En la parte urbana principalmente. ¿Sí? No decir que hay inversiones fuertes que han hecho todas las operaciones a nivel rural, sí las hay. Sin embargo, para poblaciones muy agrestes, digamos de acceso, es difícil llevar el servicio 4G por los costos elevadísimos de inversión en las empresas que brindan los servicios. Continuamos. Vamos ya de lleno al tema que nos convoca. Hablamos del impacto. ¿Cómo se han impactado los servicios frente al estado de COVID-19? De todo este cambio de la nueva normalidad hacia la nueva normalidad. Y comentábamos, ¿no? Miren, yo leía hoy en la mañana y me preguntaba qué podía comentarle a ustedes en relación al impacto del COVID. Se ha impactado todos los sectores económicos. El sector educativo también ha sido impactado y de otra manera se impactó y hay una relación directa hacia los servicios, porque los servicios de educación eran presenciales. Y miren, en esta gráfica, lo que yo veía que la UNESCO decía que está monitorizando el impacto del coronavirus en la educación y decía que al 20 de abril, como bien está escrito ahí, cerca del 91.3% cerraron las escuelas y las universidades, casi el 92%. Y en la zona que está aquí, digamos, morada, cerraron totalmente las escuelas y en los que están de color rosa, controlada. Abrían algunos días, de manera controlada algunos cursos. Aquí no hicieron nada, en la parte celeste, dejaron aperturado, no hicieron ningún cambio, continuaron. Pero, de una u otra manera, miren, la educación se está haciendo a distancia y no hemos estado preparados. Y este contenido, esta información, ha generado que, digamos, de una u otra manera, todos los sectores económicos hayan impactado directamente en los servicios de comunicación. Todos los, digamos, actividades económicas tienen relación con los servicios de comunicación. Antes se hacían presencialmente, ahora se tienen que hacer de manera a través de la red. Las comunicaciones virtuales, ¿no? ¿Verdad? Entonces continuamos aquí, vamos entendiendo y miren algunas referencias mundiales y locales. ¿Ustedes qué creen que ha pasado con las redes móviles? Los servicios móviles. Miren, acá está la información. En Estados Unidos, por dar un ejemplo, las principales empresas de servicios, de proveedores de última milla. Cuando hablamos de la última milla, estamos hablando de los servicios fijos, pero también de la última milla inalámbrica, las redes móviles. Muestran, y acá un dato interesantísimo, que hay un crecimiento del 30% en el tráfico de carga. Cuando hablamos del tráfico de carga, hablamos de ese tráfico de nuestro terminal móvil hacia la red. Es lo que tú dices, subes información. Claro, pues, tú subes fotos, tú subes videos. Antes tú bajabas contenido, ahora no. Ahora tú estás en tu casa haciendo una videollamada, tú estás subiendo contenido. Tú estás haciendo una conferencia de trabajo, tú estás subiendo contenido. 30% de incremento. Las redes, sobre todo que están diseñadas para que no sean así. Las redes móviles normalmente tú bajas contenido, subes contenido, no tanto, claro, está cambiando, pero hay un impacto de 30%, obviamente, ¿no? Antes no hacías videollamadas, ahora las haces. Y un incremento de tráfico de descarga del 20%. Claro, ya es grande. Tú dices 20%, menos 20%, pero imagínate, ¿no? 20% de un volumen grande es cuantioso. Es muchísimo más que ese 30% del tráfico de carga. Ahí está la referencia, pueden entrar, le digo a las referencias, hay otras referencias, me gustó la de Estados Unidos porque es un indicador interesante. En el Perú se referencia que en las zonas urbanas el crecimiento es de 15%. Y en las demás, estamos hablando de la parte rural o las estadísticas que hemos visto hace un rato, de un 25% ¿debido a qué? Por lo que le había explicado. Debido a que en las zonas urbanas sí se tienen otras alternativas de acceso como el internet fijo.
Se tiene el internet fijo, se tiene el internet fijo inalámbrico, pero hay otra alternativa que hace que, digamos, no se carguen tanto las redes inalámbricas, ¿no? A ver, vamos a echarle un poquito de agüita. Miren, hay un mayorista, hay una empresa mayorista en Australia, NBN. Acá hay una, o sea, cuando tú sacas unas muestras y cuando tú haces unos trabajos de investigación para ustedes que son estudiantes profesionales, saben de que la investigación científica se basa sobre la observación y los datos y procesamiento de la información. Y mientras más muestras tú tienes, puedes sacar un indicador más realista. Y yo saco un indicador de la red de Australia, de un proveedor mayorista. Sí. ¿Y qué nos dice? ¿Qué tenemos ahí? Que tenemos que acá hay una estadística en relación a las primeras horas de la noche, que es la línea oscura. Tenemos horas vespertinas, acá normalmente en las horas de la mañana, y tenemos el horario comercial, ¿no? Que está aquí. El horario comercial, donde estamos trabajando, todo estamos haciendo principalmente actividades laborales. Y vemos de que, obviamente, ¿no? En la mañana, en las horas vespertinas, hay un incremento de tráfico del 27%. El contenido, miren, hay un crecimiento muy elevado. Las redes se vienen a recargar en todos los estratos de la red. 27% en Australia. Ya por la noche, 21% en relación a las últimas, digamos, al comparativo antes de que, como bien dice aquí, el pre-COVID para Australia, antes del 19 al 29 de febrero. Y es aquí lo que muestro en la parte izquierda, es lo que pasa para el enlace descendente, el contenido que tú bajas a su terminal. Obviamente el contenido que tú bajas es más grande, ¿no? Más ancho, más información. Estamos hablando de casi 13 terabytes por segundo. Y nosotros que estamos metidos aquí en las redes, imagínate, tenemos enlaces de 100 gigas. Imaginen la cantidad de conexiones de alta capacidad. Y lo que tiene que transmitirse, mientras más circuitos de 100 gigas, el consumo de energía en estos centros de datos de la red. En enlace ascendente sucede lo mismo, pero digamos ya es un tráfico menor, pero sí se incrementa. ¡Wow! Se incrementa más. ¿Qué traigo aquí? Lo que le decía, se incrementa proporcionalmente más el tráfico ascendente. El tráfico ascendente en un orden de 52%. ¿Estaba preparada nuestra red? Bueno, nuestras redes están preparadas, son tráficos asimétricos, pero el volumen de la información, y dígame ahí que hemos tenido, caramba, no sale mi video. Es que la capacidad que tú puedes transmitir en los terminales móviles es menor en el enlace ascendente, por una serie de factores. Ustedes bien saben de que la batería de los terminales móviles es reducida, hay que cuidarla, y no pueden transmitir a mucha potencia. Y tú tienes que saber que en las modulaciones que le aplicas en los enlaces de subida, le aplicas menos modulaciones para hacer más robusto el enlace entre la estación base y el terminal. Y no le puedes decir, es el diseño de las redes. Pero ahí está. Se ha visto afectado bastante el enlace ascendente. A veces no te escuchaban en tu videollamada, ¿no? O no veían, digamos. Ahora yo estoy conectado a través de mi conexión de internet fijo, ¿no? Mi conexión actual es de 30 megas, que con mi cable, para poder asegurar que este contenido, espero que esté llegando adecuadamente a todos ustedes. Y eso es lo que está pasando. Y sigue pasando, ¿no? Aunque se está restableciendo ya los servicios. Tenemos acá otra gráfica y vamos avanzando. ¿Cómo es el comportamiento? El comportamiento del tráfico. El tráfico casi tiene el mismo perfil. Miren, tenemos que la línea negra es antes de pre-COVID, ¿sí? Pero ¿qué pasa, no? El tráfico se incrementa en un 28%. Y en el tráfico de subida en un 61%. Claro, esto no era la normalidad. La antigua normalidad, tú no te conectabas con las redes móviles para poder hacer tu videollamadas. Ahora sí. Y se ve impactada, ¿no? Vamos corriendo. Eso es lo que pasa en
las horas del día. Disculpe, me dice, creo que una maniobra incorrecta, pero creo que ya deben estar viendo ahí. Ojalá que si el organizador me pueda confirmar que la presentación está saliendo adecuadamente. Esperaría un mensaje. Afirmativo, afirmativo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos continuando. ¿Qué tenemos acá? El incremento del Internet ya a nivel de Perú. Y aquí pude encontrar una presentación que hizo uno de los representantes del Ministerio de Transporte, José Aguilar, que lo hice hace poco tiempo, y que nos daba cifras recopiladas de todas las operaciones acá en el Perú. Y nos decía de que este tráfico de datos se había incrementado en cerca del 12% acá en el Perú. En las primeras semanas de esta situación diferente. Y el tráfico de voz en un 7.59%. Obviamente el tráfico de voz, acá habla de millones de minutos por día. Yo estoy haciendo unos cálculos y la relación entre todo el tráfico de datos, de los servicios de datos, en relación con la voz, está en la proporción del 90% en el tráfico de datos y 10% el tráfico de voz. Entonces, ¿qué es más significativo? ¿Qué es lo que más carga las redes? ¿El servicio de voz o el servicio de datos? Pues el servicio de datos. El incremento, un 12% de incremento del servicio de datos es cuantioso en la red. Ha recargado considerablemente las redes. ¿Sí? Y entonces ahí, ¿y qué servicios han hecho que suceda esto? Pues tenemos aquí. Miren, tenemos una estadística de tráfico de datos en terabytes por día. Un incremento del Facebook principalmente, que hasta aquí. Aquí está a la izquierda. Tenemos que el principal servicio es el Facebook. La cantidad de información que se ha incrementado. Aquí. Lo sigue YouTube, sigue el WhatsApp. Miren el incremento. Y acá en la tabla, ¿no? Facebook 10% de incremento, YouTube 1%, bueno. El WhatsApp 85%, Netflix 48%, pero miren el volumen. El volumen en Netflix 48%. Aquí el Instagram sí baja, se ve, nos comenzamos a dedicar a otras actividades en las redes. El TikTok, obviamente, veían los 57% Twitter, Nintendo, y acá tenemos el Zoom y el Skype. Son aplicaciones, por no decir que hay otras aplicaciones, pero son las principales aplicaciones que han cargado, que han hecho de que el incremento de la red sea cuantioso. ¿Sí? Es una información sustentada. ¿Y qué tenemos acá? Otra estadística, miren. Tenemos la estadística del speed test. ¿Qué nos dice acá? Acá tenemos, miren, acá en el Perú, nosotros iniciamos la cuarentena el 16 de marzo. ¿Qué sucedió el 16 de marzo? ¿Qué es lo que dice aquí? Se incrementó el volumen de descarga en las redes fijas alrededor del 100%. Acá estamos en la parte de la red móvil, porque tenemos la gráfica celeste, la red fija, y la red móvil es la moradita. Tenemos aquí que está por el orden del 16%. Si entramos al link que está aquí, que le estoy colocando, ustedes pueden monitorear exactamente a nivel de todos los países del mundo y sacar, yo lo he sacado el día de hoy esto, 16%, el misma semana el 16%, y el mayor incremento no está aquí el 16%, sigue creciendo. Estamos aquí en la semana del 11 de mayo, y por acá también, donde llega a incrementarse el tráfico a un 22%. Obviamente ya se va reduciendo el tráfico el uso en la red fija, pero estamos hablando que el servicio móvil se ha visto impactado en una carga increíble. Nadie podía ver este crecimiento de un día para otro o semana para otro. Acá tenemos estadística del 22 de junio, vemos que sigue todavía creciendo el tráfico, ¿sí?
¿Y qué tenemos con la velocidad media? Claro, consume más tráfico, pero ¿qué pasa con tu experiencia de usuario? Tú que tenías tu navegación, ¿a cuánto? ¿A 30? Tenías aquí, mira, empezabas por 38 megabits y teníamos acá por 20 y tantos, y bajas a 16. El tropo por usuario a nivel país, Perú, baja en las redes móviles. Obviamente, ¿no? Aquí vemos que en la gráfica se va restableciendo, aquí se va revirtiendo todo, porque se está distribuyendo. Ya digamos, hemos pasado, se está restableciendo la actividad económica, las personas comienzan a, digamos, a ir a su centro de trabajo, las casas. Vemos de que tú cuando diseñas una red fija, tú tienes una predicción de tráfico que lo puedes controlar. Pero cuando tú haces un diseño de una red móvil, lo bonito de, digamos, dimensionar la red es llegar a tener una buena predicción. Y cuando tú haces una predicción es porque tienes una movilidad. Tú diseñas una red distribuida móvil porque los usuarios están moviéndose. Tú no diseñas una red móvil sabiendo de que el usuario va a estar en su casa. No lo va a hacer. Y si va a estar en su casa, tú no lo diseñas que va a estar fijo todo el día ahí. Miren, hay una serie de parámetros que se ven aquí cuando hablamos de calidad de la red. Hablamos de accesibilidad, retenibilidad de las llamadas. Esos son los principales KPIs que se miden en las redes móviles. En que tú hagas una llamada y a la primera ingresa. Accesibilidad al 100%. Obviamente es el ideal. Retenibilidad, que tú estés movilizándote de un distrito al otro, estás hablando una hora y en ese tránsito tú haces un handover a nivel de sectores y de sitios y puede ser hasta un hard handover a nivel de centrales y tú mantienes una retenibilidad al 100%. Tú mides esos parámetros, que no se te caigan las llamadas y que a la primera tú tengas la llamada. Entonces, se ha visto afectado. Claro que en esta situación de confinamiento social que estamos en la casa, segura, las retenibilidades a nivel de las redes, 100%. Nadie se movía. Tú tenías el canal y mantenías la comunicación. Pero la accesibilidad seguramente se ha visto afectada. No tengo estadísticas, pero la accesibilidad de manera empírica, sabemos todos que algunas llamadas no ingresaban. Porque, digamos, las celdas celulares estaban con una capacidad de uso de datos limitada, y no por un mal dimensionamiento, porque por el tipo de tráfico los usuarios estaban concentrados. ¿Qué pasaba? Y es aquí una situación. ¿Qué pasaban con los centros comerciales? Esta capacidad de los centros comerciales está en cero la ocupación. ¿Quién está en los centros comerciales? Nadie. Entonces, ¿quién está en los lugares empresariales? Los centros empresariales vacíos, por decir, el área de San Isidro, Miraflores, San Borja. Los centros empresariales, pues, las ocupaciones de las redes ahí holgadas. Pero ¿qué pasó con la periferia, los lugares donde están las personas? Pues congestionados, ¿no? Entonces, cuando tú haces un diseño, tú haces un dimensionamiento para esta movilidad de las personas. Mañana, noche, concentración, hotspots, centros comerciales. Entonces, de hecho, que se ha tenido que afectar la red, ¿no? Y vamos acá muy rápidamente a las estadísticas porque ya nos queda poco tiempo. Nos queda, creo que 5 minutos para poder redondear la idea. Una estadística del Open Signal, que es lo que nos dice, ¿no? A nivel de Perú, pasamos el tiempo, el porcentaje de tiempo que hemos tenido en el uso del Wi-Fi fijo. Pues se ha incrementado, ¿no? Teníamos de 40, se ha incrementado al 47%. O sea, teníamos más tiempo en Wi-Fi, que ha ayudado, digamos, a no congestionar las redes móviles. Por lo que le he explicado anteriormente, ¿no? Estamos en nuestra casa y preferimos utilizar nuestro Wi-Fi. Claro, cuando tu Wi-Fi no era, tu servicio era bueno, tenías que sacar tu teléfono móvil, conectabas tu PC por el teletrabajo, por la teleeducación y cargabas la red móvil. Pero usabas un servicio o el otro. Pero lo que nos dice acá que el 47%, sí, mientras estabas en, digamos, los móviles, el 47% prefería utilizar el Wi-Fi. Y aquí nos vamos a la otra, ¿qué pasó con la experiencia de la red móvil? Con la experiencia de la descarga de la información. Esta descarga
se ha visto reducida en un 23%. ¿Sí? Y digamos, encaja con la información que hemos puesto anteriormente. ¿Sí? Dejaba de 22, bajó hasta 16. Entonces ahí es un 23-24% de velocidad que se ha decrementado. Se ha decrementado el trompo por usuario. Ese es el promedio. En algunos casos, seguramente, algunos usuarios pueden tener 50 megabits, otros pueden tener 1 megabit de descarga. ¿No? Y vamos corriendo, vámonos corriendo. Aquí, nuevamente, para que se entienda que el impacto de la red es en todas las capas de la red. Entramos un poquito a la parte tecnológica y acá sí me perdonan si es que hay unas personas, los asistentes, que no tienen el nivel de conocimiento ya un poco más duro aquí sobre las siglas. Pero esta es la arquitectura de la red. La red son elementos que están interconectados, elementos por enlaces que de otra manera se interconectan para cursar una información de un punto hacia el otro. Y las nubes que están a la derecha, pues principalmente el contenido está en Internet y otras redes IP. Y se soportan sobre una serie de señalizaciones porque en la red de señalización le permite interactuar con los equipos para que le digan, aquí tú transmite, aquí no transmite, acá envíame, acá pásame la información para la cobranza, etcétera, etcétera. Y tenemos servicios en el Control Play y en el User Play. El Control Play es la parte de señalización y el User Play es el contenido, la voz, el dato. Y en la parte izquierda tenemos acá la red de acceso que habíamos comentado, ¿no? Sabemos bien que acá está la parte de la BTS, que es 2G, la parte de 3G, el Not Bit, y el eNot Bit en la parte del 4G. Y aquí está la red de acceso en GSM, en UMTS y en UMTS. Y tenemos una serie de elementos del core. O sea, ¿qué ha pasado con el core? De hecho, que la señalización se ha incrementado, hay más comunicaciones. Las capacidades de los controladores que están aquí, de los BSC y los RNC, principalmente el 3G, se ha visto afectado. Se ha visto afectado porque tienes una cierta capacidad en los controladores. Y no te olvides que la cobertura que habíamos comentado en diapositivas anteriores, hay mayor cobertura en 3G. Entonces, ¿cuál se ha visto más infectado? Los controladores en 3G. ¿Sí? Entonces, de hecho, de que también el procesamiento de la información se da en los controladores y en el core hay mayor consumo de energía, ¿no? ¿Por qué no decir que hay mucha afectación en las redes? Prácticamente los servicios también se han visto afectados por una indisponibilidad de energía. En este periodo de confinamiento, ¿qué es lo que ha sucedido? Mientras nosotros estamos consumiendo el uso de las redes, en algunos sectores, en los centros comerciales, pues no consumías energía. Pero en la zona, digamos, donde estaba confinada y estábamos en nuestras casas, tiene una capacidad energética, corte de energía. Las celdas celulares, corte de energía, tenía una disponibilidad de baterías de 7 horas, 8 horas, 9 horas. Si no venía energía, se afectaba el servicio. También ha habido indisponibilidad de red, por más que tengan las empresas operadoras un seguimiento con su disponibilidad por un tema de suficiencia de energía, se ha visto afectado. Entonces hemos tenido, caramba, el servicio está incorrecto, está fallando, pero es una consecuencia también que nosotros hemos estado en nuestros domicilios usando las redes de televisión, la red de cable, la telefonía, internet móvil, etcétera, 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 consumíamos energía y las empresas han tenido que limitar el consumo de energía en algunos distritos. Eso es lo que también ha sucedido. Bien, eso es en relación a la parte. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Solamente para comentar. Hablamos de que las redes, que hay un fenómeno aquí en la red de 3G. En la red de 3G sabemos que el medio de acceso lo hacemos PWCDMA. Y cuando un móvil se comunica con todos los 5 MHz. Y todos se utilizan esos 5 MHz con un código que los diferencia. Pero cuando hay bajo tráfico, hay pocas personas, aquí pocos usuarios, tú tienes una cobertura de tráfico bajo, dice. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes una alta concentración de usuarios? Hay un fenómeno que le llaman la reducción de la cobertura. Entonces tú tienes en una zona periférica donde tenías muchos usuarios y resulta que antes tú tenías un teléfono de 3G y decías, caramba, funcionaba muy bien.
Y ahora tengo las rayitas, tienes el nivel del teléfono, la intensidad, pero no te das cuenta, el teléfono te dice que también tienes ruido del vecino, del compañero, del hermano, del papá, tienes ruido, y la relación señal-ruido se ve disminuida. ¿Y qué pasa con la fórmula que comentamos al inicio? Shannon, ¿qué nos dice? Que la capacidad depende de la relación señal-ruido. Entonces hay un efecto como que se reduce la cobertura, y si se reduce la cobertura, se baja el throughput y a veces hasta ni te comunicas. ¿Ya? Este es el fenómeno que ha sucedido. Aquí tenemos, hemos tenido una mejor experiencia, acá recordando un poco acerca de cómo asignamos las frecuencias en 4G. De hecho, que en 4G ya la asignación de la capacidad la usamos no solamente, no como en 3G, que le asigna 5 MHz de ancho de banda, no. Acá le asignas con portadoras pequeñitas de 15 kHz agrupadas, y tú puedes utilizar en tu servicio varias de estas portadoras pequeñas que a su vez son ortogonales, ¿no? Vamos avanzando, creo que nos estamos quedando con el tiempo. Y para terminar, esta información, hemos hablado bastante de la red de acceso, de la parte inalámbrica, pero no solamente el servicio móvil depende de la parte inalámbrica. Acá en la parte de la izquierda tenemos aquí, sí, tenemos aquí lo que hemos hablado, el área de cobertura. Pero el área de cobertura que tienes acá, las estaciones bases, y las estaciones bases corresponden a la red de acceso, Pero el servicio de este usuario que está aquí tiene que ser un recorrido largo por toda una serie de elementos de la red. Y tiene que pasar por la red de transporte. La información viaja por un enlace de fibra óptica o por un enlace de microondas. ¿Sí? Estas redes de acceso se han visto congestionados en algunos casos. Sobre todo los enlaces de fibra óptica, las capacidades son más elevadas. Los enlaces de microondas también tienen suficiencia, tienen mucha suficiencia. Antes hablábamos de un enlace de microondas de poca capacidad. No, ahora la capacidad de los enlaces de microondas son altas también. Aún así, estos enlaces han soportado, pero en algunos casos han tenido que ser ampliados. Por eso que en algunos momentos de esta anómala situación, las empresas operadoras han tenido que tomar planes de acción, y por eso que el ministerio ha flexibilizado la movilidad para los servicios públicos, entre ellos las telecomunicaciones, para que vayan y hagan las ampliaciones. Y es por eso que la primera línea que se decía estaban ahí los servicios de salud y también de los servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces tenemos acá, y tiene que pasar esta información por una red de datos IP-MPLS, principalmente soportada por redes de fibra óptica. Aquí no había mucha incidencia porque prácticamente no ha habido muchos eventos en las operaciones de acá del país y a nivel mundial, ¿no? Ha sido controlada esta disponibilidad de la red de datos. Y esta información sigue el envío de la información tanto de ida y vuelta, porque las comunicaciones son bidireccionales, ¿no? Entonces, aquí nos vamos hacia el core móvil. Acá están los elementos, lo que yo le comentaba, aquí el core móvil ha tenido que tener ampliaciones, ¿no? Ampliaciones, porque acá hay una serie de elementos. Están las centrales telefónicas, los controladores de datos, la parte de tarificación, los sistemas de señalización, los sistemas de seguridad, el IMS que controla los servicios, y de esta red también tienen que ver hacia las conexiones a otras redes, hacia las redes de mismo internet o otras redes móviles privadas. Aquí tenemos, principalmente en esta parte del core, tenemos los servidores contenidos. Acá en estos servidores podemos tener, por ejemplo, los servidores de Facebook, los servidores de Google, los de YouTube, donde, digamos, nosotros hacemos que sea más eficiente, digamos, para que este contenido, el contenido que puede estar en Internet o en los servidores de Facebook, Google, se alojen localmente en la región, de manera que un video de YouTube o un video de Facebook no tenga que ir hasta un servidor que pueda estar en Estados Unidos, sino que una vez que se descarga aquí, ya lo aloja localmente. No se afecta la capacidad o no se incrementa la capacidad de larga distancia internacional de los enlaces de gran capacidad, pero sí la parte de acceso se ve afectada en las operaciones nacionales. Y para terminar, ¿qué podemos comentar como resumen? ¿Qué hemos observado en las redes? ¿Y qué podemos mejorar para estar preparados ante las grandes necesidades de tráfico? De manera resumida, podemos ver que
Las redes sí se han visto afectadas porque hay una concentración en las casas, ha podido ayudar, digamos, la red de servicio fijo a desbordar este tráfico móvil, pero no ha pasado lo mismo en la zona rural, donde tenemos poca penetración del servicio fijo y casi todas las comunicaciones que requieren internet móvil se han soportado sobre las redes móviles. Vemos que también las redes han estado preparadas, de una u otra manera a nivel mundial han estado preparadas para poder soportar este tráfico anómalo. Y por qué no decir que acá en el Perú, a pesar de toda la situación, se ha podido soportar esto de la mejor manera. De hecho, de que por lo que yo estoy explicándolo, hay una serie, digamos, de puntos de mejora que se pueden realizar. Y eso en relación, ¿qué podemos mejorar para estar preparados a estas necesidades de tráfico? Obviamente, cuando tú quieres capacidad, requieres que los nichos de tráfico tengan mayor capacidad, me requieren más celdas. Y si requiere más celdas, requiere que el ancho de banda que se le amplíe a estas celdas sean mayores. Por eso que algunas operaciones le han brindado temporalmente espectro a las operaciones. Pero depende también, te dan segmento, pero te tienen que dar también, tú tienes que hacer implementaciones en la red. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un segmento, los equipos de transmisión, tú tienes más ancho de banda, tú tienes esa potencia, tienes que distribuirla en la misma radio. Entonces, lo que puede suceder es que tienes más ancho de banda, pero el área de cobertura se reduce. Entonces, para estar mejores preparados, de hecho de que necesitamos incrementar, digamos, tecnologías que te permitan tener una mayor eficiencia espectral. Y es aquí donde, digamos, en los últimos años, por qué no decir en los últimos meses, a nivel mundial, han estado haciendo pruebas para poder ir hacia estas nuevas redes de 5G, donde tú puedas tener grandes capacidades porque tienes bandas de frecuencia que te permitan implementar servicios de gran capacidad, ¿no? De hecho, que también el despliegue de la red fija ayudaría en la zona rural, ¿no? Bueno, he tratado de hacer un resumen lo más corto posible. Espero de que haya servido esta bastante información que se ha colocado, digamos, si lo haya podido explicar de una manera bastante, con un lenguaje básico, entendible. Y nada, quedo a la espera de las preguntas que puedan haber de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. A partir de este momento empieza la ronda de preguntas. ¿De qué manera las redes sociales han saturado el tráfico de las comunicaciones? Sí, como comentábamos ahí, una de las diapositivas comentamos de que las redes sociales han impactado grandemente, ¿no? Yo revisaba las estadísticas y de este incremento, principalmente la parte de datos se lleva el 90%, como lo comentábamos, ¿no? Y tenemos ahí incrementos de tráficos que pueden llegar hasta el 50%. Actualmente estamos con una ocupación de incremento antes de la cuarentena del COVID. Actualmente en el Perú estamos en un 22%, pero hemos podido llegar a valores de 50% en las operaciones. Las redes sociales han jugado un factor bastante considerable en esto. Otra pregunta. ¿Cuál es el impacto más significativo de la telefonía celular con respecto a las emisiones generadas por las emisoras de radiodifusión como servicios públicos de comunicación? Para poder entender un poco la pregunta, vamos a tratar de enfocarla de esta manera. Entiendo de que hay equipos de radiodifusión, sí, efectivamente los equipos de radiodifusión, hay servicios de broadcast como la televisión. Saben que la televisión lleva el contenido desde una torre de transmisión con un sistema radiante y difunde la información. Y esta información que sale de los elementos de radiodifusión de televisión, radio o televisión, son canales asignados para ese servicio.
¿no? Entonces, hablar de si ha impactado de una u otra manera estos servicios en la telefonía móvil o de datos, no tiene relación. Lo que yo puedo entender de la pregunta es que si ha aliviado en parte, digamos, que se haya enviado información a través de los sistemas de difusión, y lo relaciono a lo siguiente. Acá en el Perú, efectivamente, el Ministerio de Educación ha dado contenido por internet, ¿sí? Pero también lo ha dado por las redes de radiodifusión de radio y televisión. De hecho, de que en las zonas donde no teníamos en el Perú infraestructura de comunicaciones móviles, no la ha aliviado porque no la existía. Pero en los lugares donde sí existía y era limitada, de hecho que ha sido un alivio, porque las personas han utilizado este contenido de manera unidireccional. Lo que sí, digamos, puede haber pasado es que, a pesar de que tenía el contenido unidireccional del broadcast, las personas o los estudiantes han tenido que usar el sistema de telefonía móvil celular ante la falta de posibilidad de servicio fijo. O sea, yo creo que no ha sido muy impactante, digamos, el que, digamos, se haya puesto contenido específicamente en los servicios de educación acá en el Perú, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 2.4G y 5G? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre 2.4G y 5G? A ver, voy a tratar de entender. El 2.4G no lo he escuchado dentro de mi argot del día a día. Lo que puedo entender la pregunta es cuál es la diferencia entre el 4G y el 5G. Voy a tratar, digamos, de entenderla así la pregunta, ¿no? El 4G es una red de banda ancha, móvil, que permite, digamos, todos los servicios que actualmente tenemos, ¿no? Principalmente que consumen gran cantidad de información. Tú puedes transmitir video, puedes transmitir audio, aplicaciones, digamos, de Internet de las Cosas. Es una red de banda ancha móvil, ¿no? Utiliza dentro de esta característica de la red, vimos en la parte de acceso, modo de transmisión de radios ortogonales con portadoras pequeñas para hacer mayor eficiente la transmisión de los datos. Esta poca información, ¿no? Tiene la red de 4G es Full IP y digamos como principalmente estas características. El 4G te permite transmitir velocidades hasta de 100 megabits. Y si tú tienes una estación móvil, en una estación, un inodo bit puede llegar hasta 1 giga con LTE Advance, ¿no? Con carrier aggregation, características que tú puedes compartir una banda de frecuencia. Por decir, en el 4G, tú puedes utilizar el teléfono, puede estar enganchado a la banda de 1900, los 850 y 2600. Y hace una agrupación de canales que no es la sumatoria, pero te permite incrementar una mayor velocidad de descarga. Entonces, todas estas características del 4G están orientadas a que tú, digamos, puedas tener una mejor experiencia y que la información tú la bajes hacia el contenido de tu teléfono de manera rápida, con una baja latencia, etcétera, etcétera. Entonces, la red de 4G tiene todas estas prestaciones. Hacia 5G, estamos hablando una red que ya tenga los servicios que actualmente tenemos. Los servicios que actualmente tenemos en 4G, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un servicio de Internet de las Cosas, muchos elementos, sistemas de SCADA, que tú bajas información, transmites datos pequeños de muchos equipos, ¿no? Los tienes ahorita en la red de 4G, servicios que tú puedas, la telemetría, ¿no? Bajar información, medir, apertura, cierre de compuertos. Tienes también en la red de 4G los videos on demand. Tienes servicios de bajar contenido, de televisión.
de alto volumen de información que requieren velocidades elevadas, porque si no las tienes, congestionas y saturas las redes. El 5G tiene esto que estamos hablando, estos dos tipos de servicios, de banda, le llaman de banda ancha, de gran volumen de información. Tiene también el servicio de estos servicios de telemetría o asociado a los servicios de ciudades inteligentes, donde tú tienes miles de artefactos comandados por el Internet de las cosas, donde tú todo lo controlas ahí y sacas información. Pero lo último que está agregando también el último servicio, el 5G, está orientado a tener servicios de baja latencia o de ultra disponibilidad. Hablamos aquí justo le colocaba voy a tratar de en este video justo que se aprecia uno de los servicios típicos del 5G. Vemos a un móvil que está, digamos, operado a distancia, ¿no? Estaban los autos autónomos, donde tú, digamos, de cualquier parte del mundo, tú puedes estar controlando un auto. Y para eso requieres de una baja latencia, y se habla de latencias muy reducidas, ¿no? O sea, una latencia en este caso, de manera experimental, de 10 milisegundos. Obviamente en el 5G lo que se espera es que llegue a 1 milisegundo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás comandando un auto autónomo, requiere de eso, ¿no? Requiere de que tú estuvieses en tu casa y manejando un auto como que si estuvieses tú ahí, y requiere tanto que las capacidades que viajan, tanto de subida principalmente, viajen a alta velocidad y bajan también a muy alta velocidad. Y para estas capacidades 5G, una de las características importantes, como yo le digo en todas las redes móviles, el principal recurso de las redes móviles celulares es el espectro. Y entonces una de las características del 5G es que estos anchos de banda son más grandes. Y las bandas de frecuencia actualmente asignadas a los servicios de 2G, por decir el 2G, tienes bandas de 850 y 1900, ¿no? Para la persona haciendo recordar, la persona que hizo la pregunta, tú sabes que un radiocanal que utiliza 2G es de 200 kHz. En esos 200 kHz se pueden ir 8 comunicaciones, 8 canales de red, pues lo multiplica en el tiempo. 200 kHz, cuando hablas de 3G, estamos hablando de 5 MHz. O sea, 200 a 5 MHz, el ancho de banda del canal en 3G. Cuando te vas a 4G, ya estás hablando de ancho de banda de 20 MHz, ¿sí? El 4G, para que se implemente el 4G, como mínimo necesita 1.4 MHz y va avanzando, ¿no? 10 y 20 MHz. Cuando hablamos de 5G, este recurso, el recurso más preciado, porque podemos desarrollar tecnología, y la tecnología se va a ir desarrollando, como vemos aquí en el video. Antenas que, digamos, en la parte de 2G, 3G y 4G, por si en la tecnología de antenas, estamos hablando de antenas pasivas, pero cuando ya hablamos al 5G, hablamos de antenas activas, el AAU que le llaman, donde digamos las antenas ya tienen arreglos de microelectrónica, donde tú, de manera, en función de la fase y la corriente, tú puedes direccionar ese lóbulo. Entonces, la eficiencia, que lo que estamos viendo en este video, es que los lóbulos que salen de esa antena van prácticamente siguiendo la unidad, de manera que la intensidad de la energía vaya directamente al usuario final. Y si tú no transmites y no hay usuarios, no transmites en esa zona. Entonces, hay una mejora, se espera que haya una mejora en el desarrollo tecnológico, por eso que cuando hablamos de 5G, hay una mejora. Y para poder terminar en la característica de 5G, el ancho de banda, como lo comentaba, los anchos de banda tienen que ser muy elevados. Como mínimo, en el 5G va a tener ancho de banda, ya no estamos hablando de 4G de 20 MHz, como mínimo estamos hablando en 5G de asignaciones de 100 MHz. Y por qué no decir de 1 GHz más adelante cuando tengas tus frecuencias elevadísimas. Las frecuencias en 2G, 3G,
están por debajo de los de 3 GHz. Para iniciar en el 5G van a trabajar en 3.5, las organizaciones a nivel mundial, frecuencias más elevadas, tienen poca cobertura, pero tienen gran capacidad. Y para tenerle mucha más capacidad, se van a requerir celdas de pocos metros, 50, 30 metros, que trabajan en la banda de 28 MHz y 80 GHz. Muchas gracias, ingeniero. Esta fue la última pregunta en la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación en las videoconferencias. El próximo martes tenemos la siguiente videoconferencia: Desarrollo de las redes ópticas en el contexto del coronavirus, a cargo del ingeniero José Vidal. Esperamos que todos tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.